Hoy se acabó el teatro y os lo digo claro. Aquí hay una denuncia pública con nombres y apellidos, y no la ha soltado un chaval en una red social, la ha lanzado alguien que ha vivido los pasillos, los previos, las reuniones, los silencios y los cuchicheos. Por eso duele. Por eso estalla. Porque cuando uno que ha estado dentro, que ha visto cómo se cocina la polémica, se planta y dice basta ya, esto pasó así, la careta se cae y se ve el maquillaje corrido. Y hoy, lo que se ve, es una estrategia muy vieja. Delante, cara de mártir, detrás, cuchillos afilados y encargos para que otros digan lo que tú no te atreves a decir en directo. ¿Os suena? A mí me suena. Y a vosotras también. Porque lleváis años viendo estos programas, oliendo el humo antes del incendio. Y hoy lo digo alto, la mecha la han encendido con maldad, y el fuego quema a todos, pero hay quien pretende salir perfumada entre las cenizas. Me vais a permitir que hable sin pelos en la lengua, como lo habláis vosotras en la cocina, entre amigas, con el café de después de comer. Se han reído del público como si no tuviéramos memoria. Se ha jugado con palabras que no son cualquier cosa, paternidades, adopciones, enfermedades, insultos racistas. Eso no es un chiste, no es un zapeo, no es un zasca de plató. Eso es cruzar líneas rojas. Y cuando alguien cruza la línea roja y encima sonríe, algo dentro de una se revuelve. Porque todas hemos sido madres, tías, abuelas, hijas. Sabemos lo que duele que toquen a un hijo, que cuestionen una familia, que comparen a unos y a otros para sacar un minuto más de tele. Y aquí lo que ha habido es mucha sonrisa por delante y mucha puñalada por detrás. Empecemos por lo que importa, la denuncia pública. No fue una frase suelta, no fue un me han dicho, no fue un rumor de pasillo. Fue una acusación directa de haber hablado mal, muy mal, en reuniones previas, de haber calentado a colaboradores para que soltaran lo que convenía, de haber usado el truco de yo me hago la buena en cámara, que ya cargarán otros con el barro. ¿No os parece una jugada de manual? Yo la he visto 1000 veces, la víctima profesional que se sienta, suspira, mira al suelo y dice yo solo doy mi opinión, mientras otro a su lado se deja la garganta. ¿Y de dónde sale la pólvora? De detrás. De la silla sin foco, de los corrillos donde se reparten líneas. Me diréis, eso pasa siempre. Puede. Pero no siempre con temas así. No siempre con adopciones. No siempre con racismo. No siempre con paternidades puestas en duda con una alegría que asusta. Y aquí hay otra capa que escuece, la hemeroteca selectiva. Hoy me rasgo las vestiduras, mañana olvido lo que pregunté hace años. Hoy abrazo a una, mañana abrazo a la contraria. Hoy te digo niña bonita, mañana te digo apártate que molestas. Y vosotras, que habéis visto todos los fines de semana estas historias, sabéis cuando una se indigna de verdad y cuando se indigna porque conviene. Decime si no es tremendo escuchar a quien hace años preguntaba, sin rubor, por paternidades, subirse ahora al pedestal del respeto y la prudencia. ¿En qué quedamos? O somos serias con la familia y los hijos siempre, o no lo somos nunca. Lo que no vale es ir cambiando según sople el aire, porque al final el olor que queda es el de la hipocresía. Ahora vayamos a lo que hierve, el papel de ella, de la que hoy centra el foco por sus palabras y por su silencio. Porque hay silencios que hablan. Y hay risitas que son confesiones. ¿Os acordáis de esa sensación de me he quedado a gusto? Pues no, ¿aún no? A mí me pareció una provocación. Y cuando una habla de adopciones para clavar aguijones, cuando una mira por encima del hombro, cuando una sugiere que por ser adoptada se tienen menos derechos o menos voz, ahí ya no hay televisión, ahí hay algo mucho más feo. Y me duele decirlo, pero hay que decirlo, no puedes pedir respeto para tu historia y negar el respeto para la historia de otra. No puedes llorar con lo tuyo y reírte con lo de los demás. Eso la audiencia lo ve, lo huele, lo distingue como los perros distinguen el miedo. Y cuando la audiencia te pilla, te pasa factura. Porque aquí no se habla solo de un plató. Se habla de Ortega Cano, que lleva toda una vida con lo suyo a cuestas. Se habla de Gloria Camila, que ha crecido ante las cámaras y lleva años aguantando que la utilicen como comodín en cada guerra. Se habla de una hija, de otra hija, de una madre que ahora se disfraza de santa paciente. Y no, no cuela. A mí no me cuela. Y a vosotras tampoco. Cuando alguien dice yo jamás y a los 10 minutos aparece un testigo que estuvo en las reuniones y dice sí, y además con detalle, la palabra jamás se hace pequeña. Tan pequeña como la credibilidad. Permíteme un momento para la calle, para lo que se oye en el mercado, en la peluquería, en la cola del pan. La gente está cansada de los teatrillos, pero no está cansada de la verdad. Queremos verdad, aunque sea dura, pero verdad. Si una ha hablado mal del padre de su hijo, que lo asuma. Si una ha usado a su hija de ariete, que lo diga y pida perdón. Si una presentadora se ríe cuando no toca, que explique por qué. Y si un colaborador se inflama pero ayer preguntó lo que hoy condena, que baje el tono y haga autocrítica. ¿Es tan difícil? Parece que sí. Porque la autocrítica no da audiencia inmediata, y la lágrima, el grito y la palabra gruesa sí la dan. Pero hay un precio, amigas. Siempre lo hay. Y se paga en respeto.
Y se paga en memoria. Y hoy la memoria está cobrando. Os lo digo con el corazón, no soporto que se juegue con la salud mental como si fuera un arma arrojadiza. No soporto que se use la palabra suicidio para repartir culpas como quien reparte caramelos. No soporto que el racismo se maquille diciendo algo habrás hecho. No soporto que se señale a una hija adoptada para rebajarla. Y sí, entiendo que la televisión vive de la tensión, del fuego, del choque. Pero una cosa es fuego de artificio y otra cosa es fuego que quema personas. Y aquí se han cruzado todas las líneas. Por eso hoy soy tajante, no me pidáis tibieza. Ahora, abramos los ojos. ¿Quién gana con todo esto? Ganan las productoras que necesitan guerra para subir unas décimas. Ganan los que se colocan como víctimas necesarias del sistema para volver al circuito. Ganan los que se pegan a la ola del momento. Hoy Rocío, mañana Gloria, pasado quien convenga. ¿Quién pierde? Pierde el público, que se cree que vive una catarsis de justicia cuando solo vive un guión de intereses. Pierde la familia, la de verdad, la que existe fuera del plató. Pierde el respeto a lo íntimo, a lo que no debe tocarse ni con guantes. Y pierde, sobre todo, la verdad. Y si a alguno le molesta esta contundencia, que se enfade. Porque ya está bien de darnos lecciones de ética los mismos que ayer aplaudían chismes de alcoba como si fueran medallas. Ya está bien de presentarse como defensores de mujeres mientras se tiran de los pelos entre mujeres en horario de tarde. Ya está bien de normalizar que en una misma semana se acuse, se victimice, se niegue, se repita y se vuelva a empezar. A esto le llamo yo industria del bucle. Y se rompe de una manera muy sencilla, recordando. Recordando quién preguntó, quién calló, quién animó, quién vendió, quién firmó. Hoy hemos puesto la piedra angular, la denuncia que destapa el método. Delante, la reja dorada del yo no he dicho nada. Detrás, el reparto de cuchillos. A partir de aquí, cada palabra que escuchemos la vamos a pasar por el tamiz de la coherencia. ¿Es la misma persona que hace unos años preguntó por paternidades? ¿Es la misma que ahora pide respeto? ¿Es la misma que antes decía ni una palabra y ahora dice ojalá hemeroteca? Vosotras, que sois sabías, ya lo habéis decidido. Y yo estoy con vosotras. Seguimos, porque esto solo acaba de empezar y aún faltan nombres, gestos y silencios que revelar. Hoy os voy a pedir que hagáis un ejercicio muy sencillo. Cerrad los ojos un segundo y volved a ver esa mesa, esas luces, esa banda sonora que parece de calma pero que es un aviso. Entra la presentadora con su sonrisa de domingo, el equipo ordena papeles, los colaboradores se acomodan, y hay una mirada que lo dice todo. Hoy hay caza. No de noticias, de personas. Y cuando una persona es el objetivo, el guión se nota. Primero, la pregunta trampa, luego la cara de ofendida profesional, después el vídeo recortado al milímetro, y para rematar, el coro de ¡ay, qué fuerte, ay! No sé qué decir mientras todos dicen lo que quieren decir. ¿Os suena? A mí me suena a manual. Y en ese manual, hay un nombre que hoy suena más alto que otros, quien denuncia el método y pone el foco en lo que pasa fuera de cámara. Porque fuera de cámara se suelta lo que luego se niega. Y fuera de cámara se calienta lo que después, en directo, arde solo. Mirad, lo de la hemeroteca no es solo un palabra elegante para quedar bien, la hemeroteca es una linterna. Y cuando la enciendes, salen los bichitos que se escondían detrás de los discursos. ¿Quién preguntó por la paternidad en su día, sin temblarle la voz? ¿Quién ahora finge temblor por una insinuación menor? ¿Quién gritó respeto después de lanzar la primera piedra hace años? Cuando una lleva décadas viendo tele, aprende a leer los silencios. Y el silencio de yo nunca dije eso se rompe en mil trozos cuando aparece la cinta de hace unos años. No hace falta ser abogada, basta con tener memoria. Vosotras la tenéis. Y yo la tengo. Y por eso duele ver cómo intentan tratarnos como si acabáramos de llegar. Os pongo en situación para que lo saboreemos juntas. Ella, frente a cámara, dice con gesto grave que jamás atacaría al padre de su hijo. Que jamás sembraría dudas. Que jamás cargaría contra una familia. Y entonces salta el que ha estado en las reuniones previas y te dice, perdona, pero sí, y más de una vez. Y no lo suelta con rencor, lo suelta con datos. Lo que se dijo antes del directo, a quien se le soplaron frases, cómo se colocó el relato para que la mano que aprieta no sea la que se ve. Ese es el truco, que parezca que el cuchillo cae del cielo. Y no, el cuchillo tenía dueña. Y eso es lo que revienta hoy el decorado. Vamos a lo que más escuece, usar la adopción como munición. Qué vergüenza me da tener que pronunciarlo. Hay cosas que no se tocan, y esta es una. Porque no hablas solo de una persona, hablas de todas las personas adoptadas que están en su casa escuchando. Les dices que su historia vale menos, que su voz pesa menos, que su lugar en la familia es prestado. ¿Nos hemos vuelto locos? Y lo peor es la risita, la bromita, el te has quedado a gusto. ¿Perdón? No, a gusto no, a oscuras. Y el programa, en vez de cortar por lo sano, deja que la frase caiga y se extienda como una mancha de aceite.
Porque la mancha da audiencia. Y la audiencia, un par de décimas. Y esas décimas, una sonrisa en el despacho. Pues no. No a costa de eso. Otra palabra que han convertido en pelota de tenis, suicidio. Ahí ya se me hiela la sangre. No se puede convertir un dolor así en un arma para apuntar a quien convenga esa semana. Ni se puede permitir que se pongan nombres propios detrás de una tragedia para justificar odios, venganzas o guiones. Si hubo dolor, que se trate con respeto. Si hubo terapia, que se cuide. Si hubo familia rota, que se proteja. Pero no me hagas de ese dolor un chicle que estiras cuando te conviene y encoges cuando te señala. Eso es indecente. Y lo indecente no se tapa con maquillaje. Hablemos también de la presentadora, porque el tono del salón lo marca quien abre la puerta. El vamos a calmarnos, el no quiero entrar ahí y el respetemos suenan preciosos, pero no valen nada si a los 2 minutos entras, señalas y empujas. O blanco o negro. O de verdad se pone un límite y se corta la frase que no toca, o se suelta la cuerda y que ruede la bola. Lo que no se puede es jugar a las dos cosas, a la autoridad que modera y a la vecina que disfruta del patio. Porque el público ya no compra la vela y la procesión. Y cuando además se premia lo mismo que se finge censurar, el mensaje llega a casa cristalino, aquí lo que se recompensa es el barro. Punto. Y ahora, la otra gran hipocresía, abrazar la palabra mujeres para usarlas de parapeto. Me enfada muchísimo ver a compañeras llamarse feministas para acto seguido destrozarse entre ellas por un minuto de gloria. Defender a una mujer no es tirarle de los pelos a otra por deporte. Defender a una mujer no es justificar un comentario racista con un algo habrás hecho. Defender a una mujer no es usar a una hija para castigar a otra. Yo quiero un plató donde las mujeres hablen fuerte, sí, pero con dignidad. Donde se pongan límites. Donde si alguien cruza la raya, se le diga hasta aquí. Y ese hasta aquí ayer no se dijo. Se dijo publicidad. Y a mí lo de la publicidad me suena a excusa cuando lo que faltó fue valor. Vuelvo a lo esencial, si una ha hablado mal de Ortega Cano en privado, que sea valiente y lo sostenga en público. Si no, que pida perdón y punto. Si una ha alimentado el run run sobre la paternidad, que no se haga ahora la sorprendida cuando otros lo recuerdan. Si una ha usado su dolor para ganar foco, que entienda que le van a pedir explicaciones. Esto no va de linchar, va de coherencia. De que la palabra valga. De que cuando dices nunca, sea verdad. Y si no lo fue, se asume y se arregla. Sé que muchas me diréis, pero esto funciona así, se pelean y sube la audiencia. Sí, y también hay programas que han probado otra cosa, profundidad, verdad, entrevistas sin cuchillos, hemeroteca de verdad, preguntas valientes sin morbo. Y cuando eso se hace con talento, también sube. Que no nos vendan que la única manera de interesar es destrozar. Interesa mucho ver a alguien reconocer me equivoqué. Interesa ver a una presentadora parar un comentario racista y pedir disculpas al momento. Interesa ver a un colaborador que ayer gritó, hoy reflexionar y decir no estuve a la altura. Eso engancha, y además te vas a la cama con la conciencia limpia. Lo que pasa es que eso exige más trabajo y menos teatro. Y el teatro sale barato. Queda una pregunta que es clave, ¿para qué todo esto? Para recolocar sillas. El juego de las sillas de la tele siempre es el mismo, hoy estás, mañana no. Y para estar, algunos creen que vale todo. Hoy me abrazo a esta causa, mañana a la contraria. Hoy te digo hermana, mañana no te cojo el teléfono. Hoy te acuso, mañana lloro contigo. Y el público, que no es tonto, va apuntando. Por eso me gusta cuando aparece alguien de dentro y dice, os cuento cómo se cocina. Porque entonces las piezas encajan, ya sabemos por qué en cámara se hace la santa y por detrás se pasan recados a los tertulianos. Ya sabemos por qué la risa cuando no toca. Ya sabemos por qué el no me he quedado a gusto y el quiero más. Porque más es más foco. Y más foco es más silla. Termino con algo sencillo, que me sale del alma. Hay líneas que ninguna de nosotras cruzaría en su casa, con su familia, con sus nietos delante. Pues esas mismas líneas no deberían cruzarse con un micrófono. Ni por una décima. Ni por 10. Si se habló mal de alguien en privado, que no se maquille con cara de pena en público. Si se cometió un error, se pide perdón. Si se tocó donde no se debe, se repara. Y si no, el público os pondrá la cruz, porque las mujeres que me escuchan tienen mucha vida encima y no soportan el paripé. A mí me gusta creer que aún hay sitio para la verdad. Y sí, duele, pero limpia. Nos quedan nombres, detalles y una última vuelta de tuerca que va a dejar claro quién juega a 2 barajas y quién, por fin, decide hablar claro. Decidme una cosa con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces habéis visto a alguien miraros a cámara y jurar que es víctima mientras por debajo de la mesa va pasando papelitos con lo que quiere que otros digan? Esa es la trampa más vieja del plató, y hoy ya no cuela.
Porque cuando una denuncia pública te señala por mentirosa, por manipuladora y por oportunista, puedes elegir dos caminos, dar la cara o esconderte tras el telón de pobrecita yo. Y aquí nadie es pobrecita. Aquí hay decisiones adultas, palabras dichas y consecuencias. Por eso lo que ha hecho quien ha estado en reuniones internas es tan potente, desenmascarar la táctica del yo no dije cuando sí se dijo, y del yo nunca ataqué cuando sí se atacó, solo que usando bocas ajenas para no mancharse. Ese delante soy corderita, detrás reparto es el corazón de este escándalo. Vamos a hablar claro de coherencia, que es lo que más falta. Si tú afirmas que jamás cuestionaste a ese hombre, pero hay testigos de que en privado lo pusiste a caldo, hay un problema. Si tú te rasgas las vestiduras por los que sembraron dudas sobre un hijo, pero en hemeroteca aparece una compañera tuya, ferviente defensora de ti hoy, preguntando sin pestañear si el niño era de fulanito, hay un problema. Y si además te permites hurgar en la herida de la adopción para desacreditar a una mujer, el problema deja de ser televisivo y pasa a ser moral. No puede ser que hablemos de respeto con la boca pequeña y de audiencia con la boca grande, como si el respeto fuese un peaje que se paga solo cuando no molesta la escaleta. Sé que a muchas os hierve la sangre con lo que pasó, ese algo habrás hecho para justificar un insulto racista, ese te has quedado a gusto como si el plató fuese un bar de madrugada. En una casa decente, cuando alguien cruza la raya, se le para. En un programa serio, también. Porque no todo vale. No puedes usar el dolor de una familia, ni la salud mental, ni la identidad de una persona para ganar 2 décimas. Y si lo haces, al menos ten el valor de no dártelas de ejemplar. Lo contrario es hipocresía, y la hipocresía, cuando se ilumina, da vergüenza ajena. Ahora bien, hay otra capa que casi nadie quiere tocar, la economía del conflicto. Cuando un enfrentamiento sube 8 décimas, los teléfonos echan humo, y de repente lo que ayer era no entremos ahí se convierte en vamos a escucharlo todo. ¿Os suena? La tele de hoy vive de 2 motores, el sentimental y el contable. Y cuando el contable aprieta, el sentimental se disfraza según convenga. Por eso se sostienen guerras que desgastan, por eso se ponen alfombras rojas a discursos que ayer se censuraban, por eso se invoca la palabra mujeres mientras se practica el deporte de tirar de la coleta a cualquiera que se interponga en el camino. Ese es el contexto en el que una denuncia pública pesa como un ladrillo, porque desnuda el engranaje. Dice yo te vi, yo te oí, yo sé cómo lo haces. Y cuando alguien de dentro habla así, la excusa de me malinterpretaron ya no sirve. Permíteme que os plantee una fotografía muy simple. En un lado, una hija adoptada que ha cargado con etiquetas desde niña, que ha tenido que demostrar su sitio 1000 veces más que otros. En el otro, una mujer que convirtió su historia con un hombre famoso en un trampolín televisivo. Entre medias, una cadena que necesita combustible. ¿Qué se hace? Se agita la coctelera, un reproche viejo, una insinuación nueva, un corte a cámara lenta, un par de risas cómplices. Y de fondo, el mensaje equívoco, la adoptada vale menos, la que se queja exagera, la que denuncia se victimiza. Pues no. Hoy no. Hoy las mujeres que me escuchan, muchas abuelas ya, muchas con 1000 batallas a cuestas, dicen basta. Porque saben lo que cuesta sostener a una familia y lo que duele que te pongan en la diana por ser quien eres. Quiero detenerme en la responsabilidad de quien modera. No basta con pedir respeto, hay que ejercerlo. Si una frase es inaceptable, se corta en seco y se condena, no se sonríe mirando al reloj. Si una colaboradora se crece y empieza a lanzar insinuaciones de paternidad, se frena, no se alimenta con un qué fuerte. Ese liderazgo no se delega. Y me diréis, pero así funciona el formato. Vale, pues cambiemos el formato. El público premia la verdad cuando se le da. Aplaude la valentía de pedir perdón. Premia la firmeza de quien dice en mi programa no. Lo que no premiará por mucho tiempo es el teatrillo del lloro útil y el grito rentable. Y a la protagonista le digo algo sencillo, sin maldad, pero con firmeza, si te equivocaste, dilo. Si en privado cargaste contra quien hoy defiendes, asúmelo. Si colocaste mensajes en otros para mantenerte limpia, abandona esa estrategia y toma la palabra en primera persona. Te sorprendería lo que cura un me pasé, un lo siento y un no volverá a ocurrir. Lo contrario te hará esclava de tu propia contradicción, y la contradicción en televisión se paga con credibilidad. Y sin credibilidad, el sillón se enfría. A los defensores que hoy posan de guardianes, también una palabra, coherencia. No puede ser que ayer preguntaras por la paternidad como quien pide un café y hoy te tapes el pecho por una insinuación. No puede ser que ayer fueras verduga y hoy seas fiscal. Elegid una orilla. Porque el público no olvida. Y las mujeres de más de 55 años que me escuchan menos aún, ellas tienen memoria de hierro, y cuando apuntan una falta, la guardan. Por eso tantos discursos modernos se caen ante ellas, porque huelen el paripé a distancia. Permítime, por último, una reflexión que va más allá del chisme. España es un país que se mira en su tele más de lo que confiesa. Nuestros abuelos, nuestras madres, muchas de vosotras, encontráis compañía en esos programas. No convirtamos esa compañía en una escuela de desprecios.
Hagamos lo contrario, que el plató sea una mesa grande de domingo donde las discusiones tengan reglas, donde la empatía sea norma y donde nadie use la condición de nadie como piedra. Eso sí sería revolucionario. Y sí, también daría números. Porque lo verdadero engancha. Porque el respeto emociona. Porque ver a alguien decir me equivoqué y a la otra persona responder gracias por reconocerlo te reconcilia con la vida. Cierro con la imagen que merecéis, las cámaras encendidas, los micrófonos abiertos, la presentadora levantando la mano y diciendo hasta aquí, la protagonista mirando al frente y diciendo me hago cargo, los tertulianos guardando el dedo acusador y recuperando la mirada. Y en casa, vosotras respirando tranquilas. Porque no se trata solo de ganar una guerra de plató, se trata de que, al apagar la tele, nos miremos al espejo sin vergüenza. Eso, amigas, es lo que hoy reclamamos. Decime la verdad. ¿Cuántas veces habéis visto cómo alguien intenta tapar un incendio echando gasolina pero diciendo que es agua bendita? Eso es exactamente lo que ha pasado cuando se ha querido maquillar una cadena de contradicciones con frases bonitas y gestos estudiados. Aquí no hablamos de un mal día ni de una salidita de tono, hablamos de una forma de estar en televisión, sembrar, regar con insinuaciones, y cuando brota la polémica, hacerse la sorprendida. Y mientras, la audiencia tragando, como si no se notara el truco. Pero se nota. Se nota cuando hay guión encubierto en los pasillos, cuando se calienta el ambiente en las reuniones, y luego delante de cámara todo parece espontáneo. Eso no es espontáneo, eso es cálculo. Y hoy se ha puesto delante un espejo que no perdona, testimonios de dentro, hemeroteca que no miente, y el hartazgo de un público que ya no traga con el papel de víctima rentable. Lo primero que duele es el doble rasero. Si acusar a una hija adoptada se considera una opinión, entonces todo vale. Pero si alguien recuerda que hubo dudas lanzadas sobre la paternidad, ahí sí que se invoca el respeto, la familia, los límites. ¿En qué quedamos? O respetamos siempre o no respetamos nunca. No existe el respeto por turnos. Y es que el público, sobre todo vosotras que habéis visto de todo en vuestra vida, oléis la injusticia a metros. Sabéis cuando alguien va al cuello y cuando alguien va a construir. Por eso escuece ver cómo se justifican palabras gravísimas con el famoso algo habrá hecho. No, señora. Cuando hay racismo, se corta. Cuando hay clasismo, se corta. Cuando hay desprecio a la adopción, se corta. Y se pide perdón, que no pasa nada por rectificar. Lo que no puede ser es reír la gracia, cerrar con una broma y a publicidad. Eso es cobardía, y la cobardía con focos es todavía más fea. Segundo, la estrategia del yo no dije, lo dijeron otros. Esa es la jugada que ha desvelado quien estuvo en la trastienda. Delante, sonrisa, detrás, dardos. Delante, calma, detrás, gasolina. Delante, a mí no me metáis, detrás, comentad esto que a mí me da reparo. ¿Os suena? Es la forma más barata de hacer daño sin pringarse. Pero claro, cuando alguien de dentro rompe el silencio y dice yo te he oído, la torre se tambalea. Por eso hoy el relato oficial chirría. Porque no encaja con lo que otros vieron, oyeron y ahora se atreven a contar. Y cuando 2 y 2 suman 4, una no puede salir a cámara a decir que son 5. La gente ya no está para cuentos. Tercero, el tablero económico. Que no nos mientan. Cuando un enfrentamiento dispara las audiencias, se protege. Se protege el conflicto, no a las personas. Y ahí es donde nosotras, desde casa, tenemos que apretar, no premiemos lo que nos humilla. Premiar la bronca por la bronca nos deja un pozo amargo, nos mete mal cuerpo y encima engorda al que cobra por deshonrar. ¿Sabéis que si premia al público cuando se le ofrece? La coherencia. Un me equivoqué sincero sube más que un grito. Un no vuelvo a cruzar esa línea conmueve más que una puya de madrugada. Y, fijaos, no nos engañemos, eso también da números. La verdad, cuando se dice con coraje, engancha más que un teatrillo con lagrimita. Cuarto punto, y aquí voy con nombres y apellidos. No se puede señalar hoy a Gloria Camila como si fuera una mano negra y mañana maquillarse para abrazarla en otro plató si conviene. Eso tiene un nombre, oportunismo. Y el oportunismo cansa. Cansa a la audiencia, cansa a las familias y deja un reguero de mala sangre. Si de corazón quieres paz, empiezas por lo básico, dejar de usar el pasado como arma arrojadiza, dejar de estirar chicles de dolor y dejar de poner en venta lo que ayer dijiste que era sagrado. Porque no hay nada más feo que subastar la intimidad con precio de oferta y cartel de últimas unidades. Y si encima te molesta que otros te pongan el espejo, peor me lo pones. El espejo no insulta, el espejo devuelve lo que hay. Quinto, el papel de quien presenta. Sí, es durísimo, pero para eso están. No vale decir no me gusta y a la vez permitir que se cruce la raya. Liderar es incómodo. Parar a una colaboradora en seco no siempre queda bien, pero es lo correcto. Y cuando lo correcto manda, el programa gana respeto. ¿Qué preferimos? ¿Un par de risas mal colocadas o una línea roja bien clara? Yo lo tengo claro, línea roja.
Que el público sepa que en esa mesa no se mercadea con identidades, ni con salud mental, ni con maternidades. Que se discute fuerte, sí, pero sin pisotear lo básico. Eso sí haría escuela. Sexto, el camino de salida. Porque salir se puede. Nadie está condenado a su peor versión. Hay un camino, y es sencillo de decir, difícil de hacer: reconocer, reparar, reconciliar. Reconocer: dije cosas que no debía, en público y en privado. Reparar: pido perdón a quien dañé, sin peros, sin excusas. Reconciliar: no usaré jamás la adopción, ni la salud, ni la paternidad como munición. 3 verbos. 3 pasos. Y veríais lo rápido que cambia la mirada del público cuando escucha esas palabras con verdad. Lo hemos visto 1000 veces, el perdón honesto transforma. Y séptimo, la promesa que os debo. Esto no se va a quedar en qué fuerte, qué fuerte. Esto tiene que servir para marcar un antes y un después. Que cada una desde su sofá sienta que no le toman el pelo. Que no somos figurantes en su circo, somos la taquilla que paga. Y la taquilla, cuando se harta, cierra. Hoy más que nunca hay que decirlo: no es no. No al racismo. No al clasismo. No a usar la adopción como arma. No a pedir respeto solo cuando me conviene. Sí a la coherencia. Sí al perdón. Sí a cuidar cómo hablamos de las familias, incluso cuando hay broncas viejas. Os dejo con una imagen que ojalá veamos pronto: una mesa donde alguien se levanta, mira a cámara y dice: me pasé. Una presentadora que responde: gracias, aquí se respetan las personas. Un tertuliano que añade: yo también he metido la pata, perdón. Y una audiencia que, por primera vez en mucho tiempo, apaga la tele con la sensación de haber visto verdad, no cartón piedra. Ese día, creedme, ganaremos todas. Porque el espectáculo seguirá, sí, pero las reglas serán otras. Y entonces, sí, podremos decir que la tele ha madurado con nosotras. Y ahora vamos a poner el broche, porque ya no sirve mirar a otro lado ni hacerse la sorprendida. Aquí hay una verdad que corta como un cuchillo. Cuando alguien juega con el honor de una familia, cuando alguien suelta insinuaciones gravísimas y luego se esconde detrás de la risa, tiene que asumir las consecuencias. Y la primera consecuencia es que se acabó el silencio. Se acabó la impunidad de pasillo. Hoy toca hablar claro, y lo voy a hacer por vosotras, por todas las que estáis en casa con la mano en el pecho diciendo: ya está bien. Porque sí, ya está bien de convertir el dolor en espectáculo y la mentira en moneda. Ya está bien de retorcer la palabra opinión para que tape lo que es un ataque. Y ya está bien de usar a las hijas, a las madres y a los apellidos como si fueran fichas de un juego que paga el público. Ese juego se termina cuando el público dice basta, y hoy lo estamos diciendo. Permítime que os pregunte algo muy sencillo. Si mañana cualquiera de nosotras dijera en un plató que la hija de otra es menos por ser adoptada, o insinuara que un niño es de quien no es, ¿qué ocurriría? Ocurre que cruzaríamos una línea roja que en una casa normal separa al segundo. Pues en televisión debe pararse igual. No hay excusa. No hay estaba nerviosa. No hay me pudieron las emociones. Las emociones se doman, las palabras se piensan y los límites se respetan. Y si no se respetan, se pide perdón con todas las letras, sin peros y sin vuelta. Porque cuando el perdón es sincero, se nota. Y cuando es una coartada, también se nota. Y aquí hemos visto demasiadas coartadas con brillo de foco y olor a numerito. Os lo digo con calma, pero con firmeza. La denuncia pública que ha puesto sobre la mesa quien ha compartido reuniones, guiones y pasillos no es un capricho. Es un aviso. Es el hasta aquí de quien conoce el mecanismo y sabe dónde aprieta y dónde afloja. Y ese hasta aquí vale más que 1000 discursos de corrección política, porque lo firma alguien que ha visto cómo se sembraba por detrás para recoger por delante. ¿Qué molesta? Claro que molesta. La verdad siempre molesta a quien vive de la versión maquillada. Pero el maquillaje se va con agua, la hemeroteca, no. Y cuando una hemeroteca entera te señala, lo sensato es decir: me pasé, no volverá a ocurrir. Lo cobarde es culpar a la audiencia, culpar a la prensa, culpar a cualquiera menos a tu propia lengua. También os digo otra cosa que igual a muchos no les gusta escuchar: defender a quien cruza esa línea te convierte en cómplice de ese cruce. Y si además tú misma fuiste la primera en levantar sospechas de aquello que hoy presentas como sagrado, entonces ya no es complicidad, es cinismo. Y el cinismo tiene las patas muy cortas cuando la gente sabe sumar. Vosotras sabéis sumar. Sabéis unir un gesto de entonces con una palabra de ahora. Sabéis reconocer cuando alguien protege la verdad y cuando alguien protege su silla. Por eso os pido que no os dejéis enredar por el ruido. El ruido distrae, pero no convence. El ruido busca que olvides el fondo. Y el fondo, aquí, es uno. Se han dicho cosas que no se deben decir, se han protegido cosas que no se deben proteger, y se ha jugado con lo que no se juega. Vengo de muchas tardes de tele, de muchas noches de bronca, y os confieso que hay una parte de mí que se hartó hace tiempo de los papeles aprendidos.
Ese papel de yo no fui cuando hay media redacción que te ha oído. Ese papel de yo siempre he sido respetuosa cuando los cortes, las frases y las miradas dicen otra cosa. Ese papel de me atacan porque digo la verdad cuando en realidad te incomoda que te pongan el espejo. ¿Sabéis cuál es la única prueba que vale? Lo que haces cuando crees que no te graban. Ahí se ve quién eres. Y por eso pesan tanto los testimonios de pasillo. Porque ahí no hay pose, no hay figurín, no hay careta. Y cuando esa cara y esa voz no encajan con la que se sienta a la mesa, el público siente la sacudida. Hoy la habéis sentido conmigo. Ahora, construyamos algo útil sobre esta sacudida. No quiero que este final se quede en un menuda vergüenza más. Quiero que salga de aquí un compromiso, uno claro y práctico. Cero racismo, cero clasismo, cero dardos a la adopción, cero insinuaciones sobre la paternidad. Cero. Y si alguien lo hace, se corta en el acto y se exigen disculpas. Y si alguien reincide, se le aparta. No por censura, por higiene. Igual que en cualquier casa. Y del otro lado, otro compromiso. Cuando una persona rectifique de verdad, la escuchamos. Cuando se acerque sin teatro y diga me equivoqué, no la apedreamos. Porque sin posibilidad de perdón, no hay posibilidad de cambio. Y nosotras queremos cambio, no venganza. Queremos decencia, no vendettas. Y sí, hablo en plural porque en este canal no estoy sola. Estáis vosotras, que cada día le dais al dedito porque sabéis que no os voy a mentir. Están las que comentáis con educación, aunque estemos en desacuerdo. Está la comunidad que no se come ruedas de molino. A esa comunidad le digo, hoy hemos puesto un límite y no se va a mover. A partir de ahora, cada vez que alguien cruce esa raya, lo diremos. Cada vez que alguien pretenda hacer pasar crueldad por opinión, lo diremos. Cada vez que alguien se burle mientras suelta un veneno, lo diremos. Y cuando alguien pida perdón de verdad, también lo diremos. Porque el respeto se defiende todos los días, no solo cuando me viene bien para ganar una guerra. Dejadme cerrar con una imagen distinta a la que vimos. Imaginad una tarde cualquiera. Plató lleno. Se encienden las luces. Alguien toma la palabra y, en vez de abrir una herida, la cierra. Dice aquí me pasé y aquí hice daño. Del otro lado, en vez de una risa incómoda, se escucha un gracias por decirlo. Y la presentadora, en vez de salir por la tangente, marca la pauta. En esta mesa no se cruza esa línea. ¿Sabéis qué pasa al día siguiente? Que la audiencia sube igual. Sube porque la gente premia el valor, no solo el grito. Sube porque, cuando hay verdad, el zapeo se queda. Y sube porque vosotras, que habéis educado hijos y sostenido casas, sabéis distinguir entre espectáculo y dignidad. Y elegís dignidad. Así que lo dejamos aquí, pero no lo dejamos en nada. Lo dejamos con una promesa, vamos a seguir. Vamos a exigir coherencia a quien presume de ella. Vamos a defender a quien tenga razón aunque no sea popular. Y vamos a señalar al que mienta aunque lleve muchos focos. Porque este canal no tiene jefes en los despachos, tiene jefas en los sofás. Vosotras. Si os ha removido, dejadme vuestro sentir, vuestro testimonio, vuestra experiencia. Si estáis de acuerdo, apoyad con vuestro like, que es gratuito y hace ruido del bueno. Si no lo estáis, decime por qué, que aquí se escucha. Pero, por favor, que nadie nos vuelva a vender crueldad como entretenimiento. No en nuestro nombre. No con nuestro tiempo. No con nuestro dinero. Aquí, la última palabra la tenéis vosotras.